Bienvenidos. El día de hoy les vengo a hablar de fisiopatología de asma. En el contenido vamos a hablar un poco de historia desde los inicios de la palabra asma hasta su relación con la patología alérgica. Posteriormente continuamos con la definición según las guías GINA del 2018, factores de riesgo, factores desencadenantes, las características fisiopatológicas de la enfermedad, fenotipos y endotipo y las conclusiones. Con respecto a la historia, tenemos que el asma proviene del verbo griego que es asein, que significa jadear o exhalar con la boca abierta. Empezamos que la palabra asma se menciona inicialmente desde los tiempos de Hipócrates en los años 420 a 370 a.C., en los cuales el cuerpo hipocrático en el texto La enfermedad sagrada habla del término de asma como una complicación de la epilepsia, en el cual la flema del cerebro se ubicaba en los pulmones y obstruía el flujo de salida de aire. Posteriormente, en el año 25 después de Cristo, Cornelius Celsus modifica un poco los términos hipocráticos y clasifica el asma de acuerdo a la dificultad respiratoria e introduce la palabra disnea para referirse a esta. Galeno, en el año 130 a 200 después de Cristo, sugiere que el asma es una enfermedad que se caracteriza por una respiración rápida, ruidosa, corta, agitada, pero hay ausencia de fiebre. Posteriormente, en el año 1552, Arateos de Capadocia hace énfasis en las sibilancias, en la tos seca y en la dificultad del paciente para dormir en decúbito. Además, por otra parte, indica la ansiedad y el miedo que se presentan los pacientes en las exacerbaciones del asma. En el año 1698, Sir John Floyer habla sobre el primer tratado moderno de la patología asmática, en el cual indica que la constricción bronquial es la causa de las sibilancias. Él introduce además dos términos que son el asma convulsiva para referirse a los episodios de asma aguda y el asma neumónica para referirse a la inflamación crónica. Henry Hyde Salter en el año 1860 realiza un tratado describiendo exactamente cuáles son los síntomas que se presentan durante una crisis asmática. Y finalmente, a partir del año 1902, se asocia el asma con la patología alérgica. En la definición tenemos que el asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza generalmente por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Se define por la historia de síntomas respiratorios junto con una limitación variable del flujo de aire. Estos síntomas respiratorios son sibilancias, tos, opresión torácica y dificultad respiratoria. La limitación variable del flujo de aire varía tanto en tiempo como en intensidad y se desencadena por factores como cambios climáticos, alérgenos, contaminantes o infecciones. Esta definición está actualizada según la guía GINA 2018. En los factores de riesgo tenemos que el asma se desarrolla por interacciones complejas entre factores ambientales y factores genéticos que van a llevar a una susceptibilidad aumentada en las vías respiratorias. Con respecto a los factores genéticos encontramos inicialmente el receptor 1 de la interleuquina 18 y el receptor tipo 1 de la interleuquina 1 se asocian en sus mutaciones con alteraciones en la interleuquina 33, una citoquina importante en desencadenar una cascada inflamatoria. Con respecto a las mutaciones del gen SMAD3, que es un gen involucrado en la señalización del factor de crecimiento transformante beta, el cual es un factor inhibitorio, y mutaciones en el receptor B de la interleuquina 2, se han asociado a alteraciones en la reparación, con lo cual se encuentran alteraciones en la remodelación de la vía aérea. Respecto a mutaciones del gen ORMDL3, que es un gen que regula la biosíntesis de esfingolípidos, que se ha asociado tanto para el metabolismo como en la actividad inmune, en sus mutaciones se asocian con el desarrollo de asma infantil. Por otra parte, mutaciones en el gen CDHR3, que es el gen relacionado con la familia de las caderinas, se ha asociado a remodelación de la vía aérea y también alteraciones en el epitelio. En combinación, el gen ORMDL3, el receptor tipo 1 de la interleuquina 1 y el receptor 1 de la interleuquina 18 se han asociado a la presencia de asma grave. Con respecto a factores ambientales tenemos los alérgenos, las infecciones virales,
los contaminantes ambientales, el humo de tabaco y la obesidad. Con respecto a los alérgenos, tenemos que más del 80% de los niños que padecen asma están sensibilizados a un alérgeno ambiental. Además de eso, hay una relación importante de los ácaros, de la sensibilización a los ácaros con el asma, tanto en niños como en adolescentes, encontrando esta sensibilización en más del 50% de esta población. Y por otra parte, tenemos que sensibilizaciones tempranas a ácaros, a pólenes o a mascotas van a llevar a la presencia de asma persistente. Con los virus tenemos que las infecciones virales, especialmente del rinovirus y del virus sincitial respiratorio, son factores de riesgo para el desarrollo y son la causa más común de exacerbaciones. El virus sincitial respiratorio es la causa principal de bronquiolitis en la infancia y un factor de riesgo independiente para sibilancias recurrentes y para el desarrollo de asma. Vamos a tener que ambos virus van a encontrarse con el epitelio pulmonar alterado y van a llevar a una secreción de alarminas, que son citoquinas, que van a desencadenar una cascada inflamatoria. Respecto a la contaminación ambiental, tenemos que la contaminación de aire interno y externo viene en aumento por la urbanización y por el crecimiento de la población, lo cual aumenta la sensibilidad, el desarrollo y la exacerbación de asma. En los contaminantes más implicados con la patología asmática encontramos el dióxido de nitrógeno, el ozono, los compuestos orgánicos volátiles, el material particulado de 10 micras, material particulado de 2.5 micras y las partículas aéreas relacionadas con el tráfico. Estas contaminantes van a llevar a estrés oxidativo, a un daño en el epitelio que va a incrementar la sensibilidad a los alérgenos y va a llevar a influencia de factores genéticos como polimorfismos en genes antioxidantes o cambios en la epigenética. Respecto al humo del tabaco, encontramos que el humo del tabaco es una mezcla de compuestos orgánicos volátiles y dióxido de nitrógeno. La exposición de estos en la infancia va a llevar a un aumento, un factor de riesgo independiente para el desarrollo de asma en esta edad. Además, la exposición del humo del tabaco durante el embarazo va a llevar a alteraciones epigenéticas que puede llevar a desarrollo de asma en el producto y hasta en segundas generaciones. Con respecto a la obesidad, encontramos que la obesidad en niños es un factor de riesgo para el desarrollo de asma, pero también la obesidad materna se ha asociado a un aumento en el riesgo. En la obesidad se ha encontrado implicación de un perfil inflamatorio Th1 y también está involucrado el perfil de células linfoides innatas tipo 3. Otras asociaciones que se han encontrado con la obesidad es aumento de citoquinas como la interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. En esta diapositiva encontramos cómo estos factores van a intervenir tanto en el desarrollo de asma como en su exacerbación. Tenemos que las interacciones gen-ambiente pueden comenzar desde la vida intrauterina y nos vamos a concentrar un poquito en esta parte. Tenemos que exposiciones en la vida intrauterina de humo de tabaco, alcoholismo, químicos domésticos o inclusive los contaminantes se han asociado a alteraciones y baja función pulmonar. En la semana 18 de gestación se completa el desarrollo de las vías respiratorias. Por lo tanto, exposiciones antes de esta semana pueden llevar a la baja función pulmonar, que factores los que ya habíamos mencionado y también se asocian a un retraso en la maduración pulmonar. Otros factores prenatales que se han relacionado con asma son obesidad, etnia, bajo nivel socioeconómico y estrés. Respecto a factores desencadenantes, vamos a encontrar causas inflamatorias, irritantes y otros. En las causas inflamatorias tenemos los alérgenos. Los alérgenos son un disparador de la inflamación alérgica. Estos van a llevar a una degranulación y activación casi inmediata de los mastocitos con la liberación de esos mediadores que van a llevar a cambios como la constricción bronquial y el aumento de la secreción de moco. Además, los eosinófilos y basófilos van a llegar tan temprano como 7 horas después de la exposición
al alérgeno y además los eosinófilos pueden persistir en el tejido bronquial hasta por 3 días. De las infecciones tenemos que son los desencadenantes más comunes de crisis asmática. De los virus ya habíamos mencionado el virus sincitial respiratorio y el rinovirus. En los irritantes tenemos el ejercicio. La broncoconstricción inducida por ejercicio se presenta en el 70-80% de los pacientes con asma. Se relaciona con el grado de hiperreactividad de las vías aéreas. Entonces, por lo tanto, incluso pacientes con asma leve puede que no presenten una broncoconstricción inducida por ejercicio. Pero en otros pacientes, por ejemplo en niños o en atletas, puede ser la única manifestación. La causa de esto se presenta en las vías respiratorias al intentar calentar el aire y humidificarlo en el aumento de flujo que hay. Esto, al encontrarse con un epitelio alterado, puede llevar a la liberación de histamina y de leucotrienos que van a llevar a desencadenar los síntomas. Con respecto a las emociones, tenemos que el estrés y la ansiedad se van a comportar como amenazas. Esto va a llevar a una modificación en el eje hipotálamo hipoficiario adrenocortical. Además, alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Esto va a llevar a liberación de cortisol y de catecolaminas. Ambos van a llevar a un cambio en el isotipo de la inflamación hacia un perfil TH2. Por otra parte, va a haber un aumento en el interferón gamma, lo cual está asociado a un perfil inflamatorio TH1. Vamos a encontrar también que puede haber una hiperreactividad de las vías respiratorias por un reflejo vagal y también encontramos que hay hormonas del estrés como la interleuquina 1, interleuquina 6, 8 y 18 que pueden llevar a desencadenar los síntomas. Tenemos también los cambios bruscos de temperatura, factores ocupacionales como exposiciones a químicos en el trabajo, o accidentes laborales inhalatorios que son un factor para desencadenar los síntomas. Tenemos que con la parte ocupacional eliminar el agente agresor puede mejorar los síntomas o incluso revertirlos, pero si se elimina de una forma tardía ya no va a haber una reversión. En otros tenemos el tabaco como desencadenante de crisis asmática, medicamentos como los AINES o los betabloqueadores, aditivos de alimentos como los sulfitos, contaminantes y comorbilidades como la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la rinosinusitis. Respecto a las características fisiopatológicas, tenemos 4 aspectos grandes que están asociados con la patología de asma. Tenemos que hay una remodelación de la vía aérea, una limitación del flujo aéreo, hiperreactividad de la vía aérea e inflamación de la vía aérea. Con respecto a la remodelación de la vía aérea, vamos a encontrar que es un proceso multifactorial que involucra complejas interacciones entre citoquinas, factores de crecimiento y moléculas de adhesión, que va a llevar a muchos cambios en la pared bronquial, que va a conducir a que sea más gruesa y a una limitación del flujo aéreo. El engrosamiento de las vías aéreas está relacionado con deterioro de la función pulmonar, con la severidad y la duración de la patología asmática. Vamos a tener que el grosor de la vía aérea se puede aumentar de un 50 a un 300% en el asma mortal o de un 10 a 100% en el asma no mortal. Entonces, la remodelación de la vía aérea involucra el daño epitelial. El daño epitelial se puede ocasionar por lesión directa de agentes agresores como contaminantes, alérgenos o irritantes, que se acompaña de una metaplasia de las células caliciformes epiteliales. El daño epitelial lleva a una separación de las células columnares que se pueden desprender durante la expectoración, que se conoce como los cuerpos de Crayola. Respecto al engrosamiento de la membrana basal subepitelial, está confinado a la lámina reticular y resulta del depósito de colágeno tipo 1, 3, 5 y 6, junto al depósito de periostina y fibronectina. Estas sustancias van a ser producidas por una vaina de miofibroblastos que se encuentra debajo del epitelio. Esta vaina es conocida como la unidad trófica epitelio mesenquimatosa, la cual está ubicada entre el epitelio y la capa muscular. Vamos a tener que el epitelio es una fuente importante
de secreción y liberación de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento transformante beta y factor de crecimiento epidérmico. Además, va a liberar factor de crecimiento vascular endotelial y neurotrofinas, que van a llevar a la generación de angiogénesis y proliferación neuronal. Vamos a encontrar también que hay un aumento del músculo liso. El aumento del músculo liso se debe a una exposición continua del músculo a mediadores y factores de crecimiento, lo cual va a generar una hiperplasia y va a llevar a episodios repetitivos de broncoconstricción. Respecto a la hiperplasia de las glándulas mucosas, encontramos que va a haber un aumento en la secreción de moco, que va a llevar a una tos productiva y ataponamiento de las vías aéreas. Es un marcador de gravedad en asma. Y por último vamos a encontrar que hay una fibrosis, que la fibrosis se debe al aumento de la síntesis y una disminución en la degradación de la matriz extracelular. Esto se puede ver reflejado en todas las severidades de asma. La limitación del flujo aéreo son limitaciones que son reversibles y variables, lo cual va a diferenciar el asma del EPOC, pero vemos que algunos pacientes con asma de larga data pueden presentar limitaciones irreversibles. La espirometría es un método ideal para la medición de la limitación del flujo aéreo. Respecto a la hiperreactividad de la vía aérea, encontramos que las vías aéreas de los pacientes con asma son hiperreactivas, es decir, que reaccionan con mayor intensidad a los agentes broncoconstrictores que los pacientes que no padecen asma. Vamos a encontrar que agentes químicos como la metacolina, como la histamina, como los leucotrienos y las prostaglandinas pueden llevar a la hiperreactividad de la vía aérea, pero también agentes físicos como el aire frío, seco, la actividad física. En esto encontramos que inicialmente cuando hay una inflamación va a haber una hiperreactividad variable de la vía aérea, pero al generar todos los cambios que ya habíamos hablado en el epitelio pulmonar, se va a llevar a una hiperreactividad de la vía aérea persistente. Esta diapositiva se las quise traer para hablar un poco de los perfiles de células T ayudadoras para entender un poco mejor la inflamación de la vía aérea. Tenemos que la célula dendrítica, al reconocer el antígeno por los PRR, los receptores de reconocimiento de patrones, van a generar una señal inflamatoria. Esta señal inflamatoria va a llevar a otras 3 señales que junto con el perfil de citoquinas implicado va a polarizar los diferentes subtipos de células T ayudadoras. La célula TH1 junto con la expresión de su factor de transcripción TBET va a producir interferón gamma. La célula TH2 con la expresión de su factor de transcripción GATA3 va a producir las citoquinas típicas del perfil TH2 como interleuquina 4, 5, 13, 9, 10 y 25. La célula TH17 junto con la expresión de su factor de transcripción RORC2 va a llevar a la producción de citoquinas como interleuquina 17, 17F, 21 y 22. Y la célula TH22 junto con la expresión de su factor de transcripción FOXO4 va a llevar a la producción de citoquinas como la interleuquina 22. Respecto a las células linfoides innatas, entonces tenemos que son células doble negativo, que es decir, que no expresan ni TCR ni BCR, o sea que no se pueden diferenciar ni en linfocitos T ni en linfocitos B. Estas células linfoides innatas viven en la mucosa de los tejidos. Vamos a tener que con la exposición de alérgenos, agentes infecciosos y agentes contaminantes van a llevar a una producción de citoquinas. Dependiendo de las citoquinas que se liberen, van a llevar a la producción de células linfoides innatas tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que junto a la expresión de sus factores de transcripción TBET, GATA3 o ROR gamma van a llevar a la producción de interferón gamma o interleuquina 12 por parte de las células linfoides innatas tipo 1. De las células linfoides innatas tipo 2 va a secretar citoquinas típicas del perfil TH2 como la interleuquina 5, interleuquina 9 e interleuquina 13. Y las células linfoides innatas
tipo 3 van a llevar a la producción de citoquinas como la interleuquina 17 y la interleuquina 22. Si prestamos atención, estos tres tipos de células linfoides innatas son similares al perfil Th1, al perfil Th2 o al perfil Th17. Entonces, entrando en la inflamación de la vía aérea, tenemos que el asma se puede diferenciar en dos grandes grupos, asma T2 alta o asma no T2. El asma T2 alta se caracteriza por inflamación eosinofílica, alérgica o no alérgica. El inicio de la respuesta T2 se genera o por la captación de los alérgenos a través de las células dendríticas en la inflamación alérgica o a través de la liberación de citoquinas como la interleuquina 25, interleuquina 33 o linfopoyetina tímica estromal, más conocidas como las alarminas, que van a llevar a la activación de las células linfoides innatas tipo 2. En la sensibilización alérgica interviene el procesamiento del alergeno en péptidos menores que van a ser presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a la célula T virgen, la cual a través de la citoquina como interleuquina 4 se va a diferenciar en un perfil Th2. Esta va a liberar citoquinas típicas como interleuquina 4, 13 y 5. La interleuquina 4 interviene en el linfocito B para generar el cambio de isotipo de inmunoglobulina M a inmunoglobulina E, que va a sensibilizar los mastocitos y los basófilos para que en una segunda exposición liberen sus mediadores de una forma rápida. La interleuquina 5 está asociada con la diferenciación y el acúmulo de los eosinófilos. Tenemos que los mastocitos y los basófilos, cuando son activados y degranulados, van a liberar mediadores como histamina, prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas y citoquinas, que van a intervenir en la broncoconstricción, en la secreción de moco, el edema, la vasodilatación y la quimiotaxis. Inicialmente se pensó que este perfil de citoquinas era producido únicamente por las células Th2. Posteriormente, con el descubrimiento de que las células linfoides innatas tipo 2 liberan el mismo perfil de citoquinas, llevó a un cambio de nomenclatura en un perfil Th2 alto a un perfil T2 alto. Estas células linfoides innatas tipo 2, que son activadas por las alarminas a través de su contacto con contaminantes o agentes infecciosos, van a llevar también a la liberación de estas citoquinas. Gracias al descubrimiento fue que se generó el cambio en el nombre. Estas citoquinas son relacionadas con la inflamación eosinofílica predominantemente. Respecto a los eosinófilos, tenemos que los eosinófilos son la célula cardinal en la inflamación eosinofílica alérgica y no alérgica, es decir, en el asma tipo 2. Cuando se activan los eosinófilos, van a llevar a una producción de citoquinas como la interleuquina 5 y la interleuquina 13. La interleuquina 5 está asociada con la diferenciación y maduración de los eosinófilos, así como su posterior movilización y supervivencia. Las quimiosinas que van a ser liberadas son las eotaxinas, que son las responsables del acúmulo de los eosinófilos en las zonas inflamadas. De los mediadores preformados que se liberan, encontramos los leucotrienos, que son potentes broncoconstrictores. Va a liberar también proteínas citotóxicas del eosinófilo, como la proteína básica mayor, la peroxidasa del eosinófilo, la proteína catiónica del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo, además de factores de crecimiento. Toda la liberación de estos mediadores van a llevar a quimiotaxis, daño del epitelio, contracción y proliferación del músculo liso, activación y supervivencia de otro tipo de células. Pasando a un perfil no T2, encontramos que hay una inflamación neutrofílica y un asma pausigranulocítica. Respecto al asma pausigranulocítica, encontramos que no hay evidencia de citoquinas inflamatorias ni un perfil inflamatorio, por lo cual eso nos debe hacer pensar en reconsiderar el diagnóstico.
El asma pausigranulocítica se debe considerar en pacientes obesos con asma leve, en estadios iniciales de la enfermedad o que hayan recibido tratamiento por largo tiempo con corticosteroides que van a generar una supresión de la inflamación. Y respecto al asma neutrofílica, encontramos que va a ser ocasionada por agentes contaminantes, por el estrés oxidativo o por agentes infecciosos. Se define como la presencia de más del 40-60% de neutrófilos en el esputo. Se relaciona con el uso de glucocorticoides, con infecciones o con la exposición a tabaquismo o a los contaminantes. Vamos a tener que estas sustancias son captadas por las células dendríticas que a través de citoquinas como la interleuquina 23 o la interleuquina 12 va a llevar una diferenciación hacia un perfil TH1 o TH17 que va a secretar interleuquina 17, interleuquina 22 que van a ir al macrófago para que libere y produzca quimiosinas como el CXCL8 que es la interleuquina 8 que es una potente quimiosina y atrayente de neutrófilos. Otras mecanismos fisiopatológicos implicados en esta, encontramos a las células linfoides innatas tipo 3 que van a llevar también a una producción de interleuquina 17 e interleuquina 22 que va a llevar a los mismos efectos inflamatorios. Y por último, otra teoría es a través de la activación del inflamasoma NLRP3 que va a llevar a una síntesis aumentada de interleuquina 1 beta que es una potente citoquina proinflamatoria, la cual va a llevar a una diferenciación hacia un perfil TH17. Todos estos perfiles tienen como similitud que presentan una inflamación neutrofílica. Y por último encontramos un asma granulocítica mixta en la cual vamos a encontrar tanto eosinófilos como neutrófilos en el esputo. Este tipo de asma mixta tiene una mayor carga de la enfermedad y una limitación mayor al flujo aéreo. En esta imagen quiero mostrarles las interacciones de estos tres factores. Encontramos los factores ambientales, los factores propios del huésped y esto lleva a la amplia heterogeneidad que tiene esta enfermedad. En los factores ambientales recordemos alérgenos, contaminantes, tabaquismo y patógenos como virus, bacterias y hongos, lo que va a llevar a unos cambios en el epitelio y a una mayor susceptibilidad para padecer asma. Esto junto a los factores del huésped como su genética, la producción de citoquinas, las células involucradas, los cambios que va a llevar en el tejido, el órgano afectado y factores propios del paciente van a llevar a la clínica. En los genes involucrados tenemos los que habíamos hablado previamente. En las proteínas tenemos los perfiles de citoquinas que habíamos hablado, tanto en el perfil T2 alto como en no T2. Y aparte de eso tenemos las alarminas que ya habíamos hablado que van a llevar a desencadenar la cascada inflamatoria. En el tipo de inflamación tenemos que encontramos el asma, la inflamación eosinofílica o la inflamación neutrofílica. Y finalmente todo esto va a llevar a los síntomas del paciente, a las exacerbaciones, a la hiperreactividad de la vía aérea y a la obstrucción del flujo aéreo, que con el tiempo se va a convertir en una obstrucción persistente. Para hablar de endotipos y fenotipos, entonces tenemos que desde hace muchos años el asma se ha venido agrupando hacia los perfiles objetivos de los pacientes como características clínicas, biológicas y fisiológicas que se llaman los fenotipos. Sin embargo, la estrategia actual es unir estos fenotipos hacia las características moleculares de la enfermedad que son llamados los endotipos. Con esto, ¿cuál es el fin? Llevar hacia una medicina personalizada, es decir, tratar al paciente para la enfermedad que padece y con el medicamento adecuado. Durante mucho tiempo se pensó que el asma se manifestaba de dos formas, un asma extrínseca o intrínseca, siendo el asma extrínseca o atópica la predominante en pacientes menores o en adultos jóvenes, y el asma intrínseca o no atópica es de los pacientes de mayor edad. Posteriormente, hace 20 años aproximadamente, Sally Wenzel
hizo la diferenciación de asma según la presencia o no de eosinófilos, llamándola asma eosinofílica o no eosinofílica, que posteriormente llamó como asma TH2 alta o TH2 baja. Pero aproximadamente desde el 2010 que se descubrieron las células linfoides innatas tipo 2 y posteriormente desde el 2015 aproximadamente que se involucraron hacia la patología de asma, y se vio que este tipo de células también secreta citoquinas del perfil TH2, se cambió el nombre hacia un perfil, hacia un asma T2 alta o no T2. Para hablar entonces de los fenotipos y endotipos, les quise traer este artículo, el cual nos habla entendiendo el asma, sus fenotipos, endotipos y sus mecanismos de enfermedad, un artículo de este año. En esta diapositiva vemos un cuadro un poco cargado que nos divide los endotipos en T2 alta y no T2 y sus fenotipos y sus particularidades. Se los voy a resumir de la siguiente forma. El endotipo T2 alto encontramos que comprende los fenotipos alérgico, inicio tardío y EREA, y el endotipo no T2 involucra los fenotipos no alérgico, que es el asma pausigranulocítica o en la inflamación neutrofílica, el asma asociada a obesidad, el asma asociada a tabaquismo y el asma de inicio muy tardío. En los fenotipos del asma T2 alta encontramos que el asma alérgica es el prototipo típico de la inflamación TH2, que es un asma de aparición temprana, que es sensible a los esteroides, y lo que lo va a diferenciar de los otros fenotipos es la positividad en las pruebas de alérgenos o la medición de la inmunoglobulina E sérica específica. El asma de inicio tardío tenemos que es un asma que no es alérgica, también se caracteriza por una inflamación eosinofílica marcada, en el cual va a haber una secreción abundante de interleuquina 5 e interleuquina 13 a través de las células linfoides innatas tipo 2. Es un asma que es resistente a los esteroides y recientemente se ha documentado que una inmunoglobulina específica para el estafilococo aureus. Esto va a llevar que en el esputo se encuentre tanto eosinófilos como neutrófilos, es decir, un perfil de inflamación mixto. Y respecto a la EREA, tenemos que la EREA se presenta con el consumo de inhibidores selectivos de la COX-1, lo cual va a llevar a un desplazamiento en el metabolismo del ácido araquidónico de la vía de la ciclooxigenasa a la vía de la lipoxigenasa. Esto va a llevar a una sobreproducción de leucotrienos. Los leucotrienos son potentes broncoconstrictores. Además, van a llevar a una inducción de las células linfoides innatas tipo 2. Son pacientes que presentan los síntomas graves desde su aparición y que tienen exacerbaciones frecuentes. Vamos a hablar de los biomarcadores de la inflamación T2 alta. En este encontramos la medición de eosinófilos en esputo, el cual es el estándar de oro. Recordemos que la eosinofilia es el aspecto más importante en la inflamación alérgica. El punto de corte para considerarlo positivo es mayor al 3%, pero las desventajas de esto es que es un procedimiento invasivo y engorroso. Respecto a los eosinófilos en sangre, encontramos que la relación entre eosinofilia periférica y eosinofilia de las vías respiratorias es inconsistente. Algunos estudios la apoyan y otros no. Sin embargo, recientemente se ha relacionado que valores por encima de 150 a 400 eosinófilos se asocia a una mejor respuesta a terapias como la antiinterleuquina 5, pero la medición de estos solamente sirve para predecir su respuesta, más no determinar la evolución. La medición de la IgE total para lo único que nos puede servir es para predecir la respuesta a tratamientos como antiinmunoglobulina E, como el omalizumab, pero no es útil para monitorear la respuesta. Por otra parte, nos puede servir para hacer diagnósticos diferenciales como la aspergilosis pulmonar. La prueba de aeroalergenos es la prueba que nos va a diferenciar el asma eosinofílica
alérgica de la no alérgica. Respecto al feno, tenemos que el óxido nítrico es producido por células como los eosinófilos, los macrófagos y las células epiteliales a través de la enzima óxido nítrico sintasa. Tenemos que la inflamación T2 va a haber una transcripción de la óxido nítrico sintasa inducible, lo cual va a llevar a un aumento en la producción de óxido nítrico. Tenemos que valores superiores a 30 partes por billón en el feno se relaciona con inflamación eosinofílica. Respecto a la periostina, tenemos que la medición de la periostina, que es una proteína de matriz extracelular, es un biomarcador importante en la inflamación eosinofílica persistente. Respecto a los fenotipos del endotipo no T2, encontramos el fenotipo no alérgico, en el cual vamos a tener una predisposición de un perfil TH17, que es un perfil neutrofílico. Además, está implicada en su fisiopatología la activación del inflamasoma NLRP3 con la producción de interleuquina 1 beta y su diferenciación en el perfil TH17. Esto va a llevar a una inflamación neutrofílica o a un perfil paucigranular. Es un asma de inicio en adultos y que es resistente a esteroides. Por otra parte, encontramos el fenotipo de asma asociado a obesidad. En este fenotipo vamos a encontrar que el paciente prototípico es una mujer en la edad media, obesa, que tiene síntomas graves, pero que su función pulmonar está un poco alterada. Vamos a tener que es un asma que es resistente a los esteroides y los mecanismos fisiopatológicos son a través de perfiles de inflamación TH1. También están involucradas las células linfoides innatas tipo 3 o la interleuquina 6, que está involucrada en perfiles de inflamación sistémica en pacientes con obesidad. El asma asociada a tabaquismo podemos encontrar que puede ser tanto una inflamación neutrofílica como mixta. Además de eso, el estrés oxidativo y el daño que genera en el epitelio puede llevar a un aumento en la sensibilización a alérgenos. Y el inicio muy tardío encontramos que según los estudios puede ser asma de inicio en mayores de 50 o en mayores de 65 años, en los cuales vamos a encontrar perfiles de inflamación neutrofílica TH1 y TH17. Además, vamos a encontrar que hay una disminución en la función pulmonar debido a cambios mecánicos, a cambios en la elasticidad pulmonar y a la inmunosenescencia. Además, encontramos que este tipo de asma también es resistente a los esteroides. En los biomarcadores de la inflamación no T2 encontramos que la medición en esputo de microARN puede indicarnos que hay una inflamación neutrofílica, pero de esto todavía hay pocos estudios y necesita mayores investigaciones. Encontramos que la neutrofilia en sangre o en esputo es poco específica, ya que se puede elevar por otras situaciones como el uso de corticoides o infecciones. Nos puede guiar una presencia de neutrófilos en esputo mayor al 40-60% para hablar de una inflamación neutrofílica. Por otra parte, la metaloproteinasa 9, que es una proteinasa, también se ha asociado con inflamación neutrofílica, pero también hace falta otros estudios. Y la interleuquina 6 se ha asociado con asma en obesidad. Finalmente, en las conclusiones tenemos que el asma es una enfermedad ampliamente heterogénea, tanto en etiología, fisiopatología, características clínicas, estudios diagnósticos y tratamiento. Existe un amplio conocimiento del asma alérgica TH2, pero de los otros tipos de asma no conocemos mucho y falta una mayor comprensión. Esto, a pesar que no es una patología alérgica, sí son patologías que son de la consulta diaria de nuestra especialidad. Y por último encontramos que los biomarcadores disponibles hay más para el perfil T2 alto que para el no T2. Hay muchos que nos pueden ayudar a endotipificar el paciente, pero lastimosamente en nuestro medio no contamos con ellos. Muchas gracias.